Grabación también. Bien, alumnos, el día de hoy nos toca hacer la clase de patología quirúrgica del esófago, ¿correcto? Dentro de la patología quirúrgica del esófago hay una serie de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las que vamos a tocar con mayor énfasis es el reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett y las neoplasias de esófago, o sea, el cáncer de esófago, ¿correcto? Ahora, el esófago es un órgano que definitivamente tiene o está en tres regiones anatómicas, ¿no? O topográficas. Está en el cuello, tenemos una parte del esófago en el cuello, tenemos otra parte del esófago que está en el tórax y tenemos otra parte o otro segmento del esófago que se encuentra en el abdomen, ¿correcto? Tenemos aquí la longitud del esófago, los estrechamientos que normalmente ya ustedes lo conocen por anatomía y es muy importante conocer al esófago en relación con los otros órganos para que cuando se tenga que operar tener presente muy bien la anatomía. La anatomía es algo muy importante que todo cirujano debe manejar para que sus resultados siempre sean óptimos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la columna vertebral, el esófago está exactamente por delante de la columna vertebral, por detrás de la tráquea, y en el esófago medio y distal va a tener una íntima relación con la arteria aorta, ¿no? Y también con el corazón, con la aurícula del corazón. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros tengamos que hacer una cirugía tipo esofagectomía, vamos a ver de que hay estructuras nobles que si se lesionan las complicaciones son bastante serias, como por ejemplo la tráquea, la aorta, los bronquios, el corazón, ¿no? Son complicaciones mayores, ¿no? Si es que uno no tiene en consideración en el momento de la disección anatómica. Por otro lado, en paralelo al esófago, también va a encontrarse este nervio, ¿no? El nervio recurrente laringio. Ese nervio recurrente laringio sirve para ayudar en el movimiento de las cuerdas bucales, de tal manera que cuando hay una sección en la cirugía esofágica de este nervio laringio va a haber una parálisis parcial de la cuerda bucal y por lo tanto el paciente va a tener la famosa voz bitonal, o sea, va a cambiar de voz. Esto es muy importante saber, ¿no? Para poder respetar el nervio recurrente laringio, ¿no? Si es que hacemos una cirugía de este tipo. Pero a veces cuando es cáncer y hay que sacar todos los ganglios posibles, termina comprometiéndose este nervio recurrente laringio y el paciente en el postoperatorio le cambió la voz. Ustedes pueden decir, ¿pero por qué? Es por el famoso nervio recurrente laringio, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en consideración es con respecto a la irrigación del esófago, ¿no? En la irrigación del esófago, fundamentalmente nosotros tenemos que tener presente tres detalles, ¿no? La parte superior está irrigado fundamentalmente por ramas de la arteria tiroidea, en el tercio medio e inferior, ¿no? En la porción central del esófago va a estar irrigado por ramas que vienen directamente de la arteria aorta, miren, son ramas directamente de la arteria aorta. Y en el tercio inferior ya el esófago, que se encuentra también con la unión con el estómago, o sea, la unión esófago-gástrica, va a estar irrigado por la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿correcto? Entonces, esa es la irrigación del esófago. Con respecto a la estructura anatómica, a la anatomía del esófago, a diferencia de los demás órganos del tubo digestivo, el esófago va a carecer de la capa serosa. Entonces es muy importante conocerlo, ¿no? Porque en las anastomosis que nosotros practicamos en el estómago, en el intestino, incluso en el colon, es muy importante la serosa, ¿no? Para evitar las fugas o leaks. En cambio, en el esófago nosotros no tenemos esa capa serosa. Por lo tanto, la fuerza de las anastomosis esofágicas va a recaer sobre la mucosa, ¿no? La mucosa que sí es una estructura bastante fuerte en el esófago. Es importante también conocer las cadenas ganglionares, especialmente cuando hacemos cirugía oncológica esofágica para poder retirar estos ganglios
y realizar un adecuado control oncológico de la enfermedad, ¿no? No solamente resecando el tumor, sino también haciendo la remoción de los ganglios que están alrededor del esófago, o sea, los ganglios perisofágicos, ¿no? Como ahí vemos, hay una clasificación cervical, torácica, abdominal. El drenaje venoso es muy importante, nunca debemos olvidarnos de la famosa vena ásigos, ¿no? Que hay que tenerlo presente en el momento de la esofagectomía. Esas son algunas imágenes que nos va a ayudar a comprender, entender mejor esta parte, ¿no? Esto es el diafragma, es el esófago distal, la celularidad inmediatamente cambia cuando se ingresa al estómago, esto es lo que se denomina el cardias, ¿ya? El cardias es un esfínter eminentemente fisiológico, no es anatómico, pero funciona como esfínter. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ingresa al estómago no regresa al esófago. ¿Y eso por qué? Por los pilares esofágicos, por este aumento de grosor, si se puede llamar así, de los músculos, haciendo el famoso esfínter esofágico inferior, sin ser un verdadero esfínter, ¿no? Entonces ven aquí la capa circular interna y la longitudinal externa que se ha engrosado en la zona de la unión del esófago con el estómago, ¿no? Y el famoso ángulo de His es el ángulo que se produce al unirse el esófago con el estómago. Entonces todas estas estructuras hacen que esta zona se comporte como una válvula, ¿no? Permitiendo el paso de los alimentos del esófago al estómago, pero impidiendo el retorno de los alimentos hacia el esófago. Y si esto ocurriera, estamos frente a esa patología denominada enfermedad de reflujo gastroesofágico, el famoso RG, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta son las famosas PARs. La par flácida es un tejido bastante aerolar, laxo, la par vascular que está con la arteria hepática, tenemos la vena porta y el conducto colédoco, ¿no? Esa es la par vascular. Y la par condensa que están con los grupos ganglionares 1 y parte del 3, ¿no? Que están en la zona correspondiente a la gástrica izquierda coronaria estromática, es la pars condensa, ¿no? Ahora, lo otro es la relación que tiene el estómago con el vaso. Entonces aquí la relación son con los famosos vasos cortos, este es el epíplon mayor, y cuando ingresamos a través del epíplon mayor, vamos a ingresar a la famosa transcavidad de los epiplones a la cara posterior del estómago. Esta es la anatomía que siempre tenemos que recordar. Ahora miren, aquí se ve que el esófago tiene unos 2 a 4 centímetros de esófago intraabdominal. El promedio son de 2 a 3, ¿no? Y ahora, cuando uno hace cirugía del hiato esofágico, tiene que tener en consideración el pilar derecho, el pilar izquierdo. Miren, la gástrica izquierda está muy cerca. Si ustedes se pegan un poquito más hacia el lado derecho, el pilar derecho también va a estar en íntima relación con la vena cava, y detrás del esófago, ya a través de la parte posterior del hiato esofágico, va a estar la arteria aorta, ¿no? Entonces ya entrando al hiato esofágico, ¿no? Tienen una zona bastante peligrosa donde la disección tiene que ser muy prolija, con mucho cuidado, ¿no? Ya sacando los órganos, las estructuras, nosotros vamos a ver el diafragma que tiene una perforación que se denomina hiato esofágico, por donde va a ingresar el esófago, con los dos pilares, ¿no? El pilar izquierdo y el pilar derecho. Y esto es el foramen por donde va a ingresar la vena cava hacia el tórax, ¿no? Y detrás del hiato esofágico sale la aorta, ¿no? Pegada a la columna, para ingresar a la porción abdominal, la aorta abdominal, y en cuanto ingresa o sobrepasa el diafragma, da su rama principal que va a irrigar prácticamente todo el abdomen, denominada corona, el tronco celíaco, ¿no? Y del tronco celíaco sale la arteria esplénica, la hepática, y sale la arteria gástrica izquierda. Y estos son los responsables de irrigar prácticamente todos los órganos del abdomen. Entonces, eso es con un pequeño resumen para poder recordar la
anatomía de la zona esofágica, que es lo que nos interesa, ¿no? He hecho un resumen bastante rápido, bastante breve, puntualizando algunos temas que deberían ustedes conocerlo para comprender bien esta clase. Ahora, con respecto a las hernias, ¿no? Las hernias, existen dos tipos de hernia, ¿no? Y es el mismo concepto. ¿Qué es la hernia? Es la salida del contenido intraabdominal por un orificio, un agujero preformado. En este caso no sale a la parte externa por la pared abdominal, sino a través del diafragma hacia el tórax. Entonces, eso es una hernia, ¿no? Hay hernias congénitas, que son las hernias de Bosch-Dalek, que son las posterolaterales, alrededor del 90%, las hernias de Morgagni, que son anteriores, y las hernias paraesofágicas, las hernias hiatales, que también se consideran como congénitas, pero muchas veces estas hernias hiatales se van haciendo con el tiempo y no son del todo congénitas, sino terminan siendo adquiridas. Con respecto a las hernias adquiridas, propiamente dichas son las rupturas diafragmáticas traumáticas. Se rompe el diafragma y por ese orificio pasa el contenido intraabdominal hacia el tórax. Entonces, eso es con respecto a las hernias. Miren, aquí tenemos un gráfico para que nos pueda ayudar a entender por dónde salen las hernias congénitas, ¿no? La hernia hiatal, las hernias parahiatales, las hernias de Morgagni, como les expliqué, que es hernias anteriores, las de Bosch-Dalek, que son las posteriores, que pueden ser derecha o izquierda. Eso es muy importante saber. El reflujo gastroesofágico, como habíamos visto hace un momento, cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago, se produce el famoso reflujo gastroesofágico. Esta es una situación anormal, no es normal que exista reflujo, y definitivamente cuando hay problemas serios, o por lo menos sintomatología importante, y cambios en el esófago a raíz de este reflujo, necesita una intervención ya sea médica o quirúrgica. Ahora, doctor, ¿nunca hay reflujo? Sí, o sea, en algún momento del día hay un pequeño reflujo que rápidamente la actividad del esófago distal hace el aclaramiento y no debería pasar a mayores. O sea, no es que nunca van a tener reflujo, o sea, siempre en algún momento del día o en algún momento de la vida hay un poco de reflujo y eso es normal, especialmente cuando se sube de peso, cuando las mujeres salen embarazadas, es decir, cuando aumenta la presión intraabdominal podría existir un poco de reflujo y eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, la causa más importante del reflujo gastroesofágico es la famosa hernia hiatal, ¿no? La hernia hiatal. Entonces, si se les pregunta en algún momento, en algún examen, no solamente en el examen que yo les puedo tomar, sino en el examen que dan al internado, a la residencia o a la aplicación de un trabajo o alguna beca internacional, le dicen cuál es la causa más importante del reflujo gastroesofágico. La causa más importante es la famosa hernia hiatal. ¿Qué quiere decir la hernia hiatal? Es cuando parte del estómago se desliza por el hiato esofágico hacia el tórax. Eso es la hernia hiatal. Y esa es la causa más importante del reflujo gastroesofágico, porque se pierde todos los mecanismos de contención que habíamos visto hace un momento, o sea, el ángulo de His, se pierde también el diafragma, generalmente está un poco abierto, o sea, los pilares están abiertos, se pierde toda esa estructura anatómica que hace una contención fisiológica para evitar el reflujo. Por lo tanto, la causa más importante del reflujo gastroesofágico viene a ser la hernia hiatal. ¿Qué síntomas van a encontrar ustedes en la literatura o factores que contribuyen al reflujo? Como habíamos visto, la hernia hiatal en la cabeza, obesidad, síndrome solidoide, hipercalemia, esclerodermia, esclerosis y el embarazo también hay que ponerlo acá, ¿no? Fundamentalmente a la cabeza está la famosa hernia hiatal, que es la que sí necesita el tratamiento. En la obesidad también, ¿no? Tienen que hacer que el paciente baja de peso si tiene reflujo y mejora su sintomatología. El embarazo, termina el embarazo y se acabó el reflujo. Síntomas, ¿no? Los síntomas que van a encontrar ustedes descritos de esta enfermedad de reflujo en la literatura. Dolor tipo ardor en el epigastrio, retroesternal, sabor amargo, metálico, disfagia, tos seca, dolor de garganta, ronquera,
regurgitación de alimentos, sensación de bulto en la garganta. Eso es lo que van a encontrar escrito siempre. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar en un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico dentro de los signos y síntomas? O sea, ¿qué les dice el paciente? El paciente les dice que cuando termina de comer siente que toda la comida les regresa hacia el esófago y que ellos no pueden comer y echarse a dormir, porque si ocurre eso, sienten que toda la comida está prácticamente en la boca. Entonces, eso es ya un problema de reflujo. O les dicen, doctor, yo cuando duermo sentado o uso 2, 3, 4 almohadas, o sea, no puedo dormir echado. Entonces, esa es la sintomatología más importante de la enfermedad de reflujo. Algunos otros pacientes debutan con problemas de tipo bronquiales, ¿no? Los pacientes están con bastante tiempo con tos, irritación de garganta, ¿no? Problemas de tipo eminentemente respiratorios, pero se hacen todas sus pruebas, todos sus exámenes y todo les sale negativo. Pero definitivamente lo que puede estar causando esto es el reflujo, porque el contenido ácido que se encuentra en el esófago medio o el esófago distal va a tener íntima relación con la inervación del árbol bronquial, de la tráquea, de los bronquios, y por lo tanto, por reflejo, hace como si el problema no fuese del esófago, sino fuese del bronquio, ¿no? De la tráquea. Entonces ustedes corrigen el reflujo y se le va toda la sintomatología de tipo respiratorio del paciente, ¿no? Incluso hay pacientes que hacen como unas bronquitis asmatiforme, una hiperactividad bronquial, dicen que son asmáticos, pero no lo son, sino son pacientes que tienen este problema del reflujo gastroesofágico. Eso hay que tener bastante presente. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de esta enfermedad fundamentalmente se hace por historia clínica y síntomas, está bien. La pHimetría, medir el pH de ácido del esófago distal es el gol estándar, pero definitivamente el primer examen que nosotros nos ayuda o nos enfrentamos para hacer el diagnóstico de una enfermedad de reflujo gastroesofágico es la endoscopía. La endoscopía nos va a dar algunos datos importantes, como por ejemplo la distancia que existe desde la arcada dental hasta la unión del esófago con el estómago. Esa distancia tiene que ser entre 38 y 40 centímetros. Si la distancia es corta, 35, 34, 33 centímetros, ya estamos sospechando de que la unión del esófago con el estómago está en el tórax. Entonces estamos frente a una hernia yatal. Eso es un dato. El otro dato es con respecto a la esofagitis, ¿no? El grado de inflamación del esófago, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o incluso ya a manera de cicatrización viene el famoso esófago de Barrett. No solamente cicatrización, sino se cambia la celularidad, que es lo que vamos a ver en un momento, que es la metaplasia intestinal. Empiezan a aparecer las células caliciformes en este tipo de tejido, ¿no? Evidenciados por una biopsia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, la endoscopía es mandatoria para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico. El tratamiento. Ustedes me dicen, doctor, ¿cuál es el tratamiento ahora para la enfermedad de reflujo gastroesofágico? ¿No? Todos los pacientes deben perder peso si son obesos, evitar el alcohol, nicotina, comida picante, cafeína, menta. Son medidas que ayudan a mejorar el reflujo, pero definitivamente el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es médico, o sea, con inhibidores de bomba. Los pacientes que debutan con esta enfermedad se les hace cursos de inhibidores de bomba, omeprazol, pantoprazol y todos los parasoles que conoce, por 2 meses y deben remitir completamente la sintomatología de reflujo y por lo tanto ya no tienen reflujo, ¿no? Entonces, ahora, si estos pacientes después de suspendida la medicación ya no tienen ningún problema, definitivamente ya no necesitan una intervención quirúrgica, ¿correcto? Pero si los pacientes en algún momento hacen, vuelve la sintomatología y otra vez inhibidores de bomba y otra vez suspenden y otra vez vuelve el reflujo, estos son los mejores pacientes para hacerse una cirugía de tipo, o sea, para evitar el reflujo gastroesofágico, o sea, una fundoplicatura de Nissen, como vamos a ver en un momento.
Ahora, este hecho de que los pacientes, o se diga que el tratamiento de la enfermedad del reflujo esofágico es médico, hace que los gastroenterólogos lo tengan a los pacientes por muchísimo tiempo con periodos bastante prolongados de uso de omeprazol. El tratamiento no es así, o sea, si el tratamiento funciona, mejora el paciente y no recae, excelente, pero no va a tener un paciente pues toda la vida tomando omeprazol, especialmente si es que es joven, ¿no? Entonces, si tiene una expectativa de vida larga, hay que entrar y hacerle una interquirúrgica para esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esa idea tiene que quedar clara con ustedes. Ahora, con respecto a la cirugía estándar es una cirugía que es la fundoplicatura de Nissen, como vamos a ver en un momento, pero los gastroenterólogos también se han entrenado como para poder hacer endoscópicamente el famoso endocinch, ¿no? Que es una fundoplicatura endoscópica, que no funciona del todo bien, están haciendo algunos estudios, pero que puede ayudar a algunos pacientes que no desean operarse, sino antes hacer una cirugía o una endoscopía con una intención de mejorar su sintomatología de reflujo. Pero mi recomendación es de que si los pacientes definitivamente no controlan su problema con inhibidores de bomba cuando se suspende definitivamente hay que operarlos, ¿no? Esa es la parte anatómica que debemos conocer, que ya hemos visto hace un momento. ¿Y cuáles son las indicaciones que ustedes tienen en la literatura como estándar para indicar una cirugía antirreflujo? ¿No? Esofagitis grado 3 o grado 4, ¿no? El reflujo rebelde al tratamiento médico, que es lo que habíamos visto hace un momento, que cada vez que suspenden el omeprazol, otra vez vuelve la sintomatología. Menores de 50 a 55 años con tratamiento de por vida, o sea, pacientes jóvenes, ¿no? Reflujo progresivo, o sea, cada vez es peor el reflujo nocturno, medido por pHimetría, ¿no? Síntomas atípicos con buena respuesta al tratamiento médico. Entonces, las indicaciones para este tipo de cirugía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que la fundoplicatura para el tratamiento... Aarón, ¿cuántos alumnos hay? Ahorita hay 40 alumnos, no, 38 alumnos. Ya, tómale una segunda captura de pantalla ahorita, ¿ya? Ya, doctor. Ya saben, alumnos, que los que no ingresan a clase, y más aún, eh, están siempre con el riesgo de quedarse fuera. Un ratito, por favor. Aarón, toma lista a los alumnos que están hasta ahorita. Ya, doctor, está bien. Ale León, Lady, Presente. Liliana Almover, Presente. Jennifer Altamirano, Presente. Yair Araujo, Jenny Arcos, Presente. Paola Tagua, Sí, Presente. Diego Barrientos, Renato Bellido, Xiomara Bernal, Jennifer Bonifacio, Presente. Paola Ramones, Luis Canchari, ya. Lucila Carvajal, Esto no me pasaste lista. Presente.
Disculpe, ¿cómo te llamas? ¿Katia? Bernaola, sí. Sí, ya te puse presente. Ah, ya, gracias. Ya. Litsi Cárdenas. Presente. Ya. Alondra Carrasco. Presente. Ya. Miriam Casas. Marco Castañeda. Gabriela Castillo. Presente. Ya. Alejandra Castillo. Álvaro Chaparro. Chávez Hermosilla. Chávez Pardo. Sí, ya te puse a Estefan. Samuel Chirinos. Joel Cóndor. Víctor Contreras. Gabriel Contreras. Presente. Ya. Lila Tello. Rosa Mireya. Luis Cruz. Ángel Cubas. Presente. Ya. Melvi Cueva. Melvi Cueva. Ya. Gabriela Cunya. Presente. Ya. Vivian Díaz. Presente. Alejandro Díaz. Presente. Diana Díaz. Diana Carolina Díaz. Presente. Eric F. Presente. Presente. Renzo Félix. Buenas tardes, presente. Ya. Katy Flores. Camberly Galindo. Camberly Galindo. Ana Gallegos. No, tiene que estar como se siente uno contento. Betsabe Garagate. Bien, ahorita ni qué va a hacer. Presente. Ya. Porque yo sé feo. Eric González. Necesitas abrir una puerta ahí. Bueno, entonces que la vengan a arreglar. Akemi Guerrero. Y después, que vos tenés el sitio que lo vamos a poner. Akemi. Ya te lo vamos a tu gusto. Leslie Gutiérrez. Presente. Sí, bonito, vos te estoy diciendo. Ela Camán. Y mira, ¿qué bolivia, como dice la esta gente está mejor que ya. Patricia Moringa. Pues tiene vecino acá. ¿No tiene vecino? Vamos, es privado. Es privado, pues la casa, para ti. Mira, aquí los vídeos son el otro, ese es otro Rey reparto. Jorge. Ese es otro reparto. Ese es el reparto de acá. Alexandra Lazo. Son primos hermanos. Disculpa, Jobreli presente. Lo que pasa es que no se puede escuchar bien. Ya te puse. Eso. Este acá, una silla. Fiorella no, disculpe. Alexandra Lazo. Está bien. Milena Lipa. Vamos, quedando con la casa. Naida Yantoy. Presente. Ángela López. Presente. Ángela López. Ujú. Fiorella López presente. No sé si me llamaste. Ya, a un minuto, por favor. Pero Jimena Maguiña. Sí. presente también, si no te dije que lo prendía. Ya. Y, Gracias. ya. Luis Malma.
doctor, ya terminé. Aarón, cuando me llamaste se me fue el internet por un momento. Ya, escríbame por chat a ver quién le falta, por favor. Cotrina.
Doctor, disculpe, ya se terminó de pasar lista. Bien, vamos a continuar, alumnos. ¿Están todavía? Sí, Bien, entonces les decía que el tratamiento para la enfermedad de reflujo gastroesofágico fundamentalmente es una fundoplicatura, ¿no? Fundoplicatura. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, miren, esta es una imagen que nos va a ayudar a orientarnos bien con respecto al tratamiento. Nosotros hemos visto de que el esófago y parte del estómago estaban en el tórax. Entonces, el tratamiento consiste en disecar, o sea, bajar el esófago hacia el abdomen, a su posición habitual, cerrar el hiato esofágico, que habitualmente está separado con puntos, y evitar que este esófago vuelva a subir al tórax. Entonces, para evitar que vuelva a subir, se hace con una funda, ¿no? En la parte alta del estómago, con el fondo gástrico, se hace como una chalina, ¿no? Por eso se llama fundoplicatura. Entonces, y esto queda así. Entonces, se regresa el esófago hacia el estómago, hacia el abdomen, se cierra el hiato esofágico, que usualmente está abierto, y se hace una funda, ¿no? Como una chalina alrededor del esófago para evitar que vuelva a subir. Entonces, eso es el tratamiento, es realmente sencillo, ¿no? Eso se llama fundoplicatura de Nissen. Ahora, las fundoaplicaturas pueden ser totales, ¿no? Pueden ser parciales, pueden ser anteriores, posteriores, con elongación de esófago, ¿no? Son las variantes. Ahora, la que se utiliza con mayor preferencia en el mundo y el que ha dado muy buenos resultados es el tipo de fundoplicatura de Nissen, ¿no? Que se hace generalmente por laparoscopía. Este es el Nissen, que es una fundoplicatura de 360 grados. El tupé es una fundoplicatura posterior de 180 grados, o sea, no llega a ser como el Nissen. Y el DOR es una fundoplicatura anterior de 180 grados. Entonces, eso es lo que les decía, anterior, posterior, y, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de fundoplicaturas: Nissen, tupé y DOR. El Nissen es 360 grados, el tupé y el DOR 180 grados, el tupé es posterior y el DOR es anterior. Ahora miren, el Nissen clásico es el que fue descrito por Nissen, el Nissen Rossetti es el Nissen que se hace también alrededor del esófago, pero sin soltar los vasos cortos, y el Nissen flopping soltando los vasos cortos. Entonces tenemos tres Nissen: el Nissen clásico, el Nissen Rossetti y el Nissen flopping. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con bastante intensidad? Hacemos el Nissen flopping, ¿no? El Nissen flopping es el tratamiento que nosotros realizamos con bastante frecuencia. ¿Ya? Los detalles de la cirugía me interesa mucho que lo vean en sus prácticas con los profesores, ¿ya? Que les enseñen este tipo de cirugía, y vamos a ver rápidamente el famoso esófago de Barrett. Y para el día de mañana vamos a dejar el cáncer de esófago juntos con el cáncer de estómago. Entonces, el esófago de Barrett. Cuando el esófago ya es lesionado frecuentemente por el ácido del estómago, este esófago va a cambiar su celularidad, ¿no? Normalmente el epitelio del esófago es un epitelio polistratificado plano no queratinizado, que es un esófago de paso. Es de paso para los alimentos hacia el estómago, pero ya todo el ácido del estómago, el bolo alimenticio, el quimo, para unirse con los jugos intestinales y formar el quilo a nivel intestinal, ya tiene una serie de ácidos, ¿no? El ácido clorhídrico del jugo gástrico, tiene el jugo pancreático, tiene el biliar, entonces ya el intestino sí está diseñado como para poder soportar todos estos ácidos, más no el esófago.
Entonces, en el intestino, una forma de protección es el moco que está en la pared del intestino. Y este moco es producido por las células caliciformes. Entonces, cuando en el esófago, que es dañado así en forma sostenida, cambia su celularidad por células caliciformes, productoras de moco, para proteger a ese esófago que está siendo dañado por el ácido, es cuando nosotros vamos a denominar el esófago de Barrett. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una condición adquirida, no es congénita, en el cual el epitelio del esófago es reemplazado en cualquier extensión, o sea, puede ser corto, largo, ¿no?, por un epitelio columnar metaplásico, ¿no?, en la metaplasia. Entonces, cuando hay un cambio de celularidad a un tipo de metaplasia intestinal, estamos frente al esófago de Barrett. Entonces, endoscópicamente se ve así el esófago de Barrett, hay esófago de Barrett corto, esófago de Barrett largo, algunos datos estadísticos de cómo se encuentra el esófago de Barrett, ¿ya? El rol de las sales biliares, tienen un poco para poder ir leyendo, ¿no? Ahora, un epitelio normal a un epitelio de metaplasia columnar, luego a metaplasia intestinal, a displasia y cáncer, es una progresión prácticamente directa. Por eso es que es importante controlar esta enfermedad de reflujo gastroesofágico antes que se produzca el cáncer del esófago. Y estos cambios se producen cada 5 años generalmente, ¿no? Del epitelio de esófago normal, primero tiene que pasar a una metaplasia columnar. Entonces tenemos una serie de características histológicas para hablar de una metaplasia intestinal. Luego de la metaplasia columnar pasa a una metaplasia intestinal. Entonces, cuando ya estamos en una metaplasia intestinal es cuando en el tejido biopsiado van a aparecer las células caliciformes, productoras de moco. Entonces, cuando ya estamos en una metaplasia intestinal con detección de células caliciformes, estamos frente al esófago de Barrett. ¿Por qué es crucial eso del esófago de Barrett? Es crucial porque se considera como una lesión premaligna. ¿Qué quiere decir? Que después del esófago de Barrett viene la displasia esofágica, que puede ser leve, y luego viene la displasia severa, que ya se considera como un cáncer in situ. Por lo tanto, tenemos que tener presente estos detalles en el momento de abordar a nuestros pacientes, porque cuando el paciente tiene una enfermedad de reflujo con esofagitis grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, esófago de Barrett, hasta una displasia leve, podemos ofrecerle una cirugía antirreflujo, una fundoplicatura, Nissen, laparoscópico, floppy. Pero si ya tenemos un paciente con una displasia de alto grado, tenemos que hacerle un tratamiento como cáncer de esófago, o sea, una esofagectomía, o sea, sacarle el esófago al paciente. Ahora, aquí tengo algunas láminas también donde los gastroenterólogos hacen control del esófago de Barrett con biopsias secuenciales, hacen ablación de la mucosa, utilizan el argón plasma, una serie de opciones que definitivamente muchas veces hacen que llegue rápido la displasia de alto grado, el cáncer del esófago. Entonces, el esófago de Barrett es importante porque se considera como una lesión ya prácticamente premaligna. Entonces, aquí hay un cuadro que quiero que ustedes puedan ver, por ejemplo, con respecto a postcirugía. Nosotros operamos a un paciente que tiene esófago de Barrett. En las estadísticas mundiales dice que el 74% no cambia, o sea, se quedan como Barrett. El 17% hay una regresión parcial, 4% regresión completa, el 9% hay una progresión incluso del esófago de Barrett. Esto es literatura internacional. En mi experiencia y en la experiencia que tenemos en el hospital con una muy buena cantidad de pacientes que aún no los tenemos documentados, si alguno quiere hacer su tesis, podríamos apoyarlo en este sentido para ver nuestros resultados. Pero en los pacientes que hemos operado con esófago de Barrett es bastante alentador. Esta regresión completa es alrededor del 50-60%. Es mucho más alto que lo que tenemos descrito en la literatura mundial. Eso es muy importante, ¿no? La cirugía de este tipo es una cirugía fundamentalmente por vía laparoscópica. ¿Ya? Chicos, nos quedamos aquí. La parte de cáncer de esófago lo hacemos el día de mañana junto con cáncer de estómago. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud?
No, No, doctor. Listo, entonces mañana nos